Bona tarda. Només avisar-vos que si alguna persona per lo que sigui vol sortir a meitat de la taula, tenim uns voluntaris que us poden ajudar a sortir, anar al lavabo, prendre l'aire, i em sembla que el millor potser és començar ja. Núria, vols parlar? Vale. Us deixo amb l'Ernest Maragall en tot cas. Molt bé, bona tarda a tothom. Primer de tot potser demanar excuses perquè no sé si haguéssim hagut de començar un xic abans. El cert és que sortir de la plaça de Sant Jaume no sempre és senzill, no? Però el que sí és cert també és que jo tenia un especial interès en estar aquí amb vostès avui, amb vosaltres, si m'ho permeteu, des del moment en què m'ho va comentar, va plantejar la possibilitat de la Rosa Creus, no? Recordo perfectament el primer dia que em vam conèixer amb Vicenç a iniciativa seva, com això d'ara, no? Que és també el resultat de almenys en bona part de la seva, i no només seva, iniciativa. Però recordo perfectament la determinació, la claredat, la simplicitat i la naturalitat amb la que plantejava les qüestions, i el que volia exactament, i em sembla que també el que en alguns termes exigia, no? Jo crec que el que exigia en aquell moment, ara ja fa un any tot just, i segueix sent fa un any, sí, més o menys, però que des d'aquest punt de vista és com si fos abans d'ahir mateix, el que exigia aquell dia i el que representa l'acte d'avui en tant que exigència em sembla que és bastant el mateix, no? Els anys passen massa de pressa, segurament, des d'aquest punt de vista, des del punt de vista de la capacitat de resposta, de reacció, de decisió dels mitjans públics, sobretot a l'hora de donar respostes com les que vosaltres espereu i necessiteu, no? A mi em sembla que si alguna cosa es posa de relleu a través de l'existència d'aquesta associació de GAEM és l'evidència de que la millor resposta sempre és la que els propis ciutadans són capaços de donar, sou capaços de donar davant de situacions com les que us afecten, no? És a dir, la demostració no només de no conformar-se, sinó de prendre la iniciativa, de tirar endavant i de plantejar clarament, explícitament, totes les batalles possibles. A mi sembla que això és la millor indicació que esteu en la bona direcció, i és exactament el que jo crec que des d'una perspectiva d'administracions públiques no sempre s'entén, però jo crec que és el primer que hem d'agrair, l'existència organitzada, activa, eficaç, potent, amb veu pròpia d'associacions de grups com el que vosaltres representeu aquí avui. A mi em sembla que el lema de la jornada que heu triat ja és també una magnífica indicació en aquest sentit. Aquest volem saber, és a dir, aquest també no conformar-se amb ser passivament subjectes d'un determinat procés, d'una determinada situació, segurament també amb una barreja d'esperança més o menys acompanyada d'incerteses o d'inquietuds evidents, no? Aquest volem saber, que és una afirmació en positiu respecte del propi futur i de la pròpia esdevenir del procés en què cada un està, a mi sembla que és també la millor indicació, la millor part de la millor resposta que es pot donar des de la vostra situació. I estem també demostrant que aquí hi ha, i aquesta taula ho demostra d'una manera molt, jo crec, molt evident, afrontant un altre tipus de qüestió, si voleu, de contradicció. El que esteu dient és la sanitat pública que aquí està representada d'una forma admirable i amb excel·lència i amb ambició i amb resultats,
no sempre tan, precisament, no tan tangibles com desitjaríem, però en tot cas sí visibles, sí que els tenim, que sembla que els tenim progressivament a l'abast, està en relació amb un món econòmic, amb un esdevenir de la indústria, amb un comportament dels laboratoris, amb una conseqüència pràctica d'aquesta actitud des de l'excel·lència pública, que encara és lluny de produir els efectes positius, els resultats mesurables que tots voldríem, no? Doncs bé, jo crec que és bo que aquesta contradicció es plantegi obertament, que és el que esteu fent avui aquí, que es posi en evidència que hi ha esforços, que hi ha respostes, que hi ha, per parcials que siguin, que hi ha avenços efectius, i al mateix temps que cal acompanyar aquest esforç que sovint és encara massa individual o en tot cas amb nuclis molt específics des de la pròpia estructura de la sanitat pública, que això ha d'anar acompanyat d'altres qüestions, ha d'anar acompanyat de recursos, ha d'anar acompanyat d'una determinada manera de relacionar i de traspassar la frontera entre el públic i el privat, ha d'anar acompanyat d'inversions, ha d'anar acompanyat de processos que efectivament desemboquin en què els avenços de la ciència es transformin també en serveis públics efectivament dotats, efectivament capaços de donar resposta. En fi, jo no puc representar aquí avui a la Conselleria de Sanitat ni al conjunt del govern de la Generalitat. Represento segurament un xic a mi mateix i una mica al conjunt de l'administració, de les administracions implicades en aquesta qüestió. I l'únic que puc afegir, a més de l'orgull que em deixeu compartir amb vosaltres aquesta estona i de sentir com aquests magnífics professionals que ara ens adrecen les paraules, que és el que realment us interessa, ens il·lustrin, és el compromís de que aquesta veu no es queden aquí, de que això és una veu que avui que ja està plantada, que la feina està molt més que plantada, la que cada un representa, i que en qualsevol cas la vostra forma de fer-ho evident avui en aquest acte és una forma que no quedarà en l'aire, que no quedarà perduda, que no és simplement una jornada, sinó que és una fita concreta que serà de la que prendrem nota en el millor sentit de la paraula, i que per tant arribarà a les taules i als caps i a les decisions on ha d'arribar. Jo espero que tinguem ocasió en el futur que aquesta esperança que avui vosaltres planteu d'una manera tan ferma tingui properes fites en què es pugui verificar, en què es pugui comprovar que no era vana, sinó que era certa. I si m'ho permeteu passo ja modestament a presentar els que ja coneixeu, em temo, i que per tant segurament no cal, però que em sembla que és bo dir en veu alta i qui participaran a partir d'ara en aquest acte. El doctor Xavier Montalbán, cap de la unitat de neuroimmunologia clínica de l'Hospital Universitari de Vall d'Hebron, que ens parlarà, el títol és Investigació clínica actual i perspectives futures. El doctor Albert Saiz, neuròleg, especialista del servei de neurologia del Clínic, de l'Hospital Clínic, i responsable de la unitat d'esclerosi múltiple, transplantaments de cèl·lules hematopoiètiques. El doctor Jordi Barquinero Muñoz, del Centre de Transfusió i Banc de Teixits de la Vall d'Hebron, el futur de la teràpia gènica. El doctor Francesc Xavier Rodríguez, biologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, que ens presentarà de trasplantaments cel·lulars i enginyeria cel·lular. I finalment el doctor Xavier Navarro Aceves, catedràtic de fisiologia i director del grup de neuroplasticitat i regeneració, que ens parlarà de trasplantaments cel·lulars i enginyeria cel·lular. Suposo que això és el que ens interessa avui, segur que és el que us interessa poder escoltar. Em sembla que també amb la intenció que a partir de les seves intervencions hi pugui haver-hi un cert diàleg i una certa capacitat d'interlocució, perquè la vostra veu organitzada a més s'escolti directa i frontalment per qui està en les millors condicions per donar-hi resposta. Ells tenen la paraula. Gràcies.
tarda. Gràcies, senyor Maragall, per aquesta introducció, aquestes paraules. Jo també vull agrair als organitzadors d'aquest acte el que m'hagin invitat a parlar del que estem fent avui i del que pensem fer demà. No? Jo no sé si tinc que parlar en castellà o en català. Català está bien, ¿no? ¿Castellà aquí? ¿No entienden el catalán o simplemente es por comodidad? Venga, pues en castellano. Pasa la segunda, si es favor. Como todos ustedes saben, yo haré una pequeña introducción de la enfermedad porque soy el primero que habla y quizá es conveniente para algunas personas. La esclerosis múltiple es una enfermedad crónica e inflamatoria y desminimizante del sistema nervioso central. El problema es que la causa de la enfermedad todavía es desconocida y eso tiene unas implicaciones prácticas evidentes, ya que es muy difícil o imposible en estos momentos curarla totalmente, pero sí sabemos que tiene un mecanismo de producción a través del sistema inmune. La siguiente, por favor. Es una enfermedad que en principio se pensaba que era de una prevalencia muy baja en países como el nuestro. Cuando yo hice la residencia de neurología solamente vi 4 casos en 4 años, así. Mientras que ahora cualquier residente puede ver 10-15 casos cada mes en urgencias, ¿no? Entonces quizá la prevalencia de la enfermedad va aumentando. El hecho es que en el Estado español probablemente hay unos entre 25.000 y 35.000 pacientes con esclerosis múltiple, que en horas de enfermedad son muchas horas de enfermedad porque empieza en etapas muy tempranas de la vida. La siguiente, por favor. Hay un componente genético evidente y esta diapositiva así lo quiere ilustrar. Probablemente la emigración que los vikingos hicieron hace siglos justifica plenamente las áreas en el mundo donde hay una mayor prevalencia. ¿Se entiende bien? La siguiente, por favor. Y les pongo esta diapositiva no con el ánimo de explicarla, sino para decirles que el mecanismo de la enfermedad es inmunológico y que, fíjense, la cantidad de pasos que conocemos actualmente que participan en la génesis de la enfermedad, en la producción de la enfermedad. Si somos capaces, como veremos después, de bloquear 1, 2 o varios pasos de este mecanismo, quizá seamos capaces de detener la patogenia o el mecanismo de la enfermedad. La siguiente, por favor. En última instancia, lo que se produce es lo que aquí en este dibujo se ilustra, son una serie de imágenes de desmielización distribuidas por todo el sistema nervioso central, tanto en la médula como en el cerebro. La siguiente, por favor, que actualmente y afortunadamente podemos identificar perfectamente bien con la resonancia magnética cerebral y ven ustedes cómo somos capaces ahora mismo de identificar rápidamente y de forma precisa estas imágenes o estas lesiones. La siguiente, por favor. Lo que sucede es que la funda del nervio, que es la mielina, que en condiciones normales debería ser tal como indica este dibujo, se inflama, se altera y por lo tanto el impulso nervioso eléctrico, que debería tener una conducción saltatoria y así es como funcionan los nervios de forma habitual, pues no la tiene y el impulso nervioso queda interrumpido o al menos enlentecido y ustedes, los pacientes que tienen la enfermedad, tienen síntomas. Afortunadamente, en muchas ocasiones o en la mayoría de ocasiones al principio de la enfermedad, tal inflamación, tal alteración desaparece y hay una cierta remielinización y eso explica el por qué ustedes, después de unos primeros brotes, recuperan totalmente la función. La siguiente, por favor. Cuando sucede esto, cuando hay inflamación, cuando hay una desmielización, hay una serie de síntomas típicos. De inicio, este es el prototipo de la enfermedad, una chica joven que tiene una neuritis óptica, de repente no ve, se levanta por la mañana y no ve de un ojo, y si le hacemos una resonancia, fíjense, este ojo, este nervio óptico, como está muy blanco, este es normal, mientras que este está muy inflamado. La siguiente, por favor. O bien un paciente joven que de repente empieza a ver doble, eso también es muy característico. La siguiente. O bien una alteración de la marcha, una pérdida del equilibrio. Fíjense que todos estos síntomas son síntomas que han de durar 24 horas o más, normalmente duran 2-3 semanas. No por tener uno de nosotros un brazo dormido vamos a tener la enfermedad, eso es muy frecuente. Lo que sabemos ahora y que antes no lo sabíamos así de bien es que además de la inflamación que hay aquí o además de la desmielización que hay en esta diapositiva, hay un problema en muchos pacientes o en algunos pacientes, que es la pérdida de las neuronas o la pérdida del axón, y eso sí que nos preocupa. Esto no lo teníamos tan claro antes, pero desde hace unos años sí que lo conocemos perfectamente bien. La siguiente.
Y esto es lo que produce que al cabo de 10, 15, 20 años el 30-40% de pacientes con esta enfermedad puedan llegar a tener una secuela de la misma. Puedan llegar a tener, por ejemplo, como esta señora, pues una alteración de la marcha. Lo que explica esa secuela es la alteración no de la mielina ya, sino del propio axón. La siguiente, por favor. Así pues, la importancia de esta enfermedad, por supuesto, es que es la segunda causa de discapacidad en el adulto joven en el mundo occidental después de los accidentes de tráfico o accidentes deportivos. La siguiente. Esta es la gráfica típica. Es un paciente que tiene un brote, por ejemplo una neuritis óptica, que luego tiene una mielitis, se recupera del todo y empieza a progresar. Por un motivo u otro, el problema antes, hace años, estas son cifras de la época pre-tratamientos, el 50% de los pacientes necesitaban una cierta ayuda, quizá un bastón, quizá dos, quizá una silla de ruedas, para andar a los 15 años. Estas cifras han cambiado con toda seguridad después de la aparición de los nuevos fármacos. La siguiente, por favor. Esto es un poquito hemos aprendido muchísimo en los últimos años. A veces yo tengo la sensación de que, evidentemente, como el señor Maragall ha dicho, todos tenemos la sensación de que nuestros resultados no son del todo aceptables, pero la verdad es que si comparamos lo que sabíamos y lo que hacíamos hace 10 años, se ha avanzado de una forma espectacular y conocemos bien la historia natural de la enfermedad. Si, por ejemplo, este es un paciente que tiene por primera vez una neuritis óptica, pasa a la siguiente, por favor. Algunos de ellos, pero no todos, harán nuevos brotes, por lo tanto tendrán la enfermedad. La siguiente, por favor. Y algunos empezarán una fase progresiva, como ven en este dibujo. Esto es lo que queremos evitar que suceda. Si el paciente tiene 1, 2, 3 brotes, nos importa, pero no mucho. Lo que no queremos que suceda es que progrese la discapacidad. La siguiente. Pero sabemos mucho más. Con la utilización de la resonancia magnética sabemos que, a pesar de que no hayan síntomas clínicos, hay actividad inflamatoria, como ven estas manchas blancas que ven aquí, en un paciente que se le van realizando resonancias seriadas, que no tienen traducción clínica. Y eso lo sabemos. La siguiente. Pero también sabemos que hay un aumento progresivo de las lesiones en la resonancia cerebral. Si ven, este es el mismo paciente, miren lo blanco que hay aquí, compárelo con esto, compárelo con esto, compárelo con esto, a lo largo de los años. Esto también lo queremos evitar. La siguiente. Y lo que nos preocupa más, de hecho, es la pérdida de tejido neuronal, la pérdida de axones, como en este ejemplo. Fíjense, es el mismo paciente, 97, 2002, 2003. Fíjense, esto es el tamaño de los ventrículos. Comparen esto negro con esto otro, con esto otro. Comparen los agujeros también. Ven ustedes que hay una pérdida de tejido cerebral. Se produce una cierta atrofia en algunos pacientes. No queremos que esto suceda. La siguiente, por favor. Hay varias formas de enfermedad. Esto es importante que ustedes lo entiendan porque no todos los pacientes se tratan de la misma forma, no todos los fármacos funcionan de la misma forma o no funcionan en algunas formas clínicas de la enfermedad. La siguiente. Y para ir entrando en la recta final, les diré que los objetivos que tenemos a nivel de tratamiento son estos 4. 1, lo que queremos es curar la enfermedad. 2, si no podemos curar la enfermedad, queremos detener la progresión de la enfermedad. Si no podemos detener la progresión de la enfermedad, queremos disminuir el número y la intensidad de los ataques. Y, por supuesto, siempre queremos solucionar o aliviar los síntomas que ustedes tienen. La siguiente. Esto es lo que somos capaces de hacer. No podemos curar la enfermedad. Podemos en muchas ocasiones mejorar la sintomatología, podemos disminuir el número de ataques, podemos disminuir la progresión de la enfermedad. La siguiente. Ahora mismo ustedes saben perfectamente bien que ya hay una serie de fármacos registrados para su uso, que han pasado todas las etapas de investigación, desde el laboratorio preclínico, pasando por la rata o ratolín, pasando por los voluntarios sanos, pasando por los pacientes en estudios pequeños y luego ya en estudios enormes, ¿no? Y están registrados en estos momentos, son los interferones y el glatiramel-acetato, el copaxone. La siguiente. Y también saben que en los pacientes que tienen un primer ataque, ahora mismo tenemos una tendencia ya a tratarlos, algunos de ellos, no todos, cuando cumplen una serie de condiciones, para evitar inflamación, para evitar pérdida axonal. La siguiente. Estos medicamentos, ¿qué hacen básicamente? Pues de una forma global, yo no me voy a entretener en diferencias entre ellos, lo que hacen es disminuir en 1/3 el número de ataques de la enfermedad, el número de brotes de la enfermedad. La siguiente.
Pero en cualquier caso, lo que nos importa a nosotros es la discapacidad. A mí me importa muchísimo que ustedes en lugar de 8 brotes tengan 2, pero yo lo que quiero es que dentro de 10 años anden perfectamente bien. Y eso es lo que queremos evitar, la siguiente. Y estos medicamentos de alguna forma han mostrado una eficacia más que relativa y dudosa sobre la progresión de la enfermedad, aunque, la siguiente, en algunos estudios sí que se demuestra que hay un retraso de la progresión de la discapacidad, que a veces incluso en algunos de los ensayos ha sido bastante ostensible. En otros no ha sido nada evidente. La siguiente, pase a la siguiente, pase a la siguiente. Sin embargo, cuando medimos clínicamente por brotes, cuando medimos clínicamente por la exploración neurológica, estamos viendo únicamente una punta de un iceberg o solamente el extremo visible en la superficie de una isla. La siguiente. Para eso utilizamos la resonancia magnética, que nos está ayudando muchísimo, ya no tan solo en el diagnóstico correcto de la enfermedad, sino en la evaluación de nuevas terapéuticas para esta condición. La siguiente. ¿Qué hacen estos medicamentos en la resonancia? La siguiente. Pues disminuyen el número de lesiones inflamatorias. Miren, esto es un paciente sin tratamiento, con estas imágenes, estas bolas blancas, que significa actividad inflamatoria, y este es el mismo paciente después. No hay actividad inflamatoria. Lo reducen un 90%, las nuevas lesiones. La siguiente, pasa a la siguiente. Pero también reducen la carga lesionada. Estas imágenes que van quedando como una especie de secuela, como una especie de cicatriz, también son capaces de reducirla, como ven esta diapositiva. Esto es un grupo tratado con placebo, o sea, con nada. ¿Saben lo que es un placebo? Es como si no tuviese nada. Y vean ustedes que si medimos la progresión de las imágenes de la resonancia van subiendo, mientras que los pacientes tratados con estos fármacos van disminuyendo. La siguiente. Otro concepto que aquí me gustaría introducir es que cuando empezamos a utilizar interferones, copolímeros, como son medicamentos de biotecnología, todos estábamos medio asustados porque no los conocíamos bien y nos limitábamos a tratar a los pacientes con una enfermedad agresiva. Ahora ya tratamos pacientes muy al principio de la misma, pacientes con primeros ataques y una resonancia clara. La siguiente. Pasa a la siguiente, por favor. Pasa a la siguiente. Pero en la práctica clínica lo que sucede es que, a pesar de que tenemos todos estos medicamentos que están funcionando y que, en mi opinión, están modificando la historia natural de la enfermedad, el hecho es que al cabo de 2 años de tratar a nuestros pacientes, hay un 50% de ustedes que han tenido al menos un ataque. Hay un 15 a un 30% que han tenido una cierta progresión. Y hay un porcentaje indeterminado, que todavía no lo hemos objetivado, que han tenido una progresión de la resonancia magnética. ¿Esto qué significa? Que hay un porcentaje de pacientes que tienen una respuesta subóptima o simplemente no responden a la medicación que tenemos ahora mismo. La siguiente. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer a partir de ese momento? Una vez le indicamos un tratamiento, interferones, copolímeros, etcétera, ¿qué podemos hacer? Pues no lo sabemos. La siguiente. Ya no hay, sigue, por favor, sigue. Ya no hay, no, la anterior. Ya no hay estudio, ya no hay una medicina basada en la evidencia. Ahora está muy de moda hablar de medicina basada en la evidencia, que a veces no sabes exactamente qué quiere decir. Pero lo que está claro es que no hay estudios que nos digan qué hemos de hacer cuando un paciente no funciona bien con interferones o un copolímero. Y ahora estamos en ese proceso, ahora estamos en ese momento del tiempo de la terapéutica en esclerosis múltiple. La siguiente, por favor. La siguiente. Una posible opción es el uso de la mitoxantrona, que estoy seguro que algunos de ustedes ya la han tomado o se la han propuesto en sus hospitales. Es un fármaco, la siguiente, que en principio se utilizaba para el tratamiento del cáncer, pero que utilizando dosis menores y de una forma determinada tiene una efectividad bastante importante en esclerosis múltiple. Pasa a la siguiente a modo de ejemplo, si pasas. Pues mire, estos son pacientes que no respondieron al tratamiento de interferones, de hecho, 58 pacientes. Y los puntitos rojos quiere decir brotes que tenían estos pacientes durante el tratamiento de interferón beta. La siguiente. Cuando se les administró este fármaco, pues fíjense que al menos la verdad es que la actividad inflamatoria de brotes disminuyó bastante. Algo es algo, estamos en eso. La siguiente, por favor. ¿Qué estamos haciendo ahora a nivel de investigación clínica? Pues miren, esto es un listado que ustedes pueden conseguir a través de la National MS Society, la página web de la MS Society americana. Hay cientos de ensayos clínicos en marcha, eso es una palabra de esperanza para todos nosotros, para todos ustedes. A modo de ejemplo les comentaré 3 cosas nada más. La siguiente.
Una es que las células, los linfocitos, las células blancas, para hacer daño en esta enfermedad, han de cruzar la barrera hematoencefálica, de entrar dentro del cerebro y han de producir ahí la inflamación. Si nosotros somos capaces de bloquear el paso de estas células inmunológicas dentro del cerebro, en principio no serán capaces de producir la inflamación. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues bloqueando una serie de moléculas que son necesarias para que crucen dentro del cerebro. La siguiente. Y lo estamos haciendo. Ahora este es el primer, fíjense que por ejemplo otras enfermedades que no tienen nada que ver, pero a modo de ejemplo yo creo que sirve muy bien, como el SIDA. En el SIDA se empezó con monoterapia, como estamos actualmente en esclerosis múltiple. Sin embargo, por supuesto, al final se ha llegado a la politerapia, una terapia combinada, utilizando fármacos que actúan a diferentes niveles, intentando al menos detener el proceso. Aquí este es el primer estudio utilizando un fármaco que es un anticuerpo monoclonal que para la entrada de los linfocitos dentro del sistema nervioso central. Es el primer fármaco que será capaz de demostrar si la terapia combinada es efectiva o no. Más interferón. Este fármaco más interferón. La siguiente. Esto es un ejemplo que no vamos a comentar. Y ahora mismo estamos concluyendo este ensayo enorme, con 600 pacientes, con 1.200 pacientes en todo el mundo. Y creo que a finales de este año ya tendremos probablemente los resultados preliminares del estudio intermedio, lo cual yo creo que es un paso muy importante en el tratamiento de la esclerosis múltiple. Tengan en cuenta también que a veces somos muy optimistas, nos basamos siempre en los hallazgos de laboratorio, pero hay fallos. Esto quiere decir fallos que no te esperas. Pasa uno solo, hay muchos. Hay una molécula que es el TNF-alfa, que parece, según todos los estudios de laboratorio y en las ratas y en los ratones, el contrarrestar la actividad de esta molécula, el TNF-alfa, debería ser muy bueno, al menos en el laboratorio. Pasa a la siguiente. En los dos estudios que se hicieron en el hombre, en el paciente, fueron un desastre porque aumentaron la actividad de la enfermedad todavía por mecanismos que no nos acabamos de explicar bien. O sea, hay que ir siempre con mucho cuidado. Todo lo que se encuentra en el laboratorio, por supuesto, es el paso inicial, pero después se ha de comprobar en la realidad, en la práctica clínica, a través de un ensayo clínico bien diseñado. ¿Cuál es el futuro inmediato? Pues mire, fármacos como este, el Xaliprodem, un ejemplo simplemente de un fármaco que ya no tan solo es antiinflamatorio, sino que intenta proteger a la neurona. Es un fármaco neuroprotector. Tiene propiedades antiinflamatorias, como aquí ven ustedes. Esto sería normal, esto sería cuando hacemos el modelo animal, una esclerosis múltiple en la ratita, y luego esto sería el mismo animal con el fármaco. Vean ustedes que se parece mucho a normal. La siguiente y la siguiente. En este momento se está haciendo un ensayo clínico intentando demostrar que este producto, que sería el primer fármaco neuroprotector en esclerosis múltiple, tiene eficacia o no. La siguiente. Luego las estatinas, que están muy de moda y por eso lo comento. Acaba de salir precisamente un original en el Lancet de esta semana pasada, y es un fármaco que saben ustedes que se utiliza en la farmacia, se depende en la farmacia para tratar el colesterol, y de alguna forma podría tener propiedades antiinflamatorias e incluso neuroprotectoras, pero sobre todo antiinflamatorias. Cuidado con este tipo de situaciones porque son fármacos fácilmente accesibles y que todavía no han demostrado ni de lejos que realmente sean útiles para la enfermedad. No podemos caer en la trampa del marketing de las compañías intentando mostrarnos pistas de su posible utilidad cuando todavía no se ha demostrado. La siguiente. Los estrógenos es otro producto que está en investigación de una forma muy, muy importante, y por supuesto el cannabis también podría tener un efecto no tan solo sintomático, que eso no está demostrado en esclerosis múltiple. Recuerden que el único ensayo clínico realmente serio, grande, amplio, es negativo. Hay una tendencia a oír que el cannabis ha demostrado que es positivo sus efectos. Eso no ha sido demostrado en absoluto, pero podría tener una serie de efectos neuroprotectores que se están investigando. La siguiente. Y después ya entraríamos dentro del campo de la reminización, que yo creo que mis compañeros atacarán con más energía que yo. La siguiente. Quiero considerar tres aspectos porque me parece que son relevantes hoy. Uno es que no siempre la inflamación es perjudicial, no siempre hemos de quitar la inflamación. Las células inflamatorias, los glóbulos blancos, pueden transportar factores neurotróficos, factores que protegen a las neuronas. Y fíjense qué terapia más estupenda. Esa sí que es dirigida. Usted tiene una inflamación en tal sitio y van sus glóbulos blancos acarreando factores neurotróficos que podrían mejorar la supervivencia de esas células. No siempre se tiene que eliminar la inflamación del todo. La siguiente.
Y hay algún experimento como este, en la rata, pasa otra vez, que se pondrá amarillo, que nos dice que las ratas que no tienen capacidad de producir inflamación tampoco tienen capacidad de regenerar, en este caso, mielina. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Quizá el doctor Sáez, en su charla, nos puede hablar un poquito del tema. La siguiente, por favor. Otro aspecto importantísimo de cara a la terapéutica es que sabemos desde hace 3 años que hay no solamente un tipo histológico de esclerosis múltiple, hay 4 como mínimo. O sea, dentro de un tiempo yo adivino que esclerosis múltiple empezará a ser una especie de nombre de pila, pero que le pondremos un apellido muchísimo más preciso a cada uno de los pacientes. Y eso explicaría por qué unos van muy bien y tienen formas benignas y por qué otros pues realmente tienen una forma un poco más agresiva. Porque unos funcionan unos medicamentos, porque otros no. La siguiente. Y después que la aplicación de nuevas tecnologías nos está permitiendo realizar, yo creo, avances muy considerables. Por ejemplo, en el campo de la identificación de pacientes que van a responder a los tratamientos. Si yo pudiese saber antes de empezar con un interferón que usted no va a funcionar con interferón, ya empezaría no perderíamos 2 años siguiéndolo clínicamente. Y en este sentido se está haciendo un esfuerzo con farmacogenética muy considerable. La siguiente. Y esta es mi penúltima diapositiva. Tenemos un problema gravísimo que va a incrementarse en los próximos años, es la dificultad para realizar ensayos clínicos de calidad con grupos placebo. ¿Por qué? Pues porque ya tenemos fármacos que son eficaces, los pacientes están siendo tratados con medicamentos y necesariamente deberemos recurrir a la utilización de grupos placebo virtuales, ¿no? con bases de datos que generan programas informáticos complicados, etcétera, etcétera. Y esta va a ser una dificultad importante. Y yo creo que la siguiente ya está bien. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes. En primer lugar, quisiera agradecer a la asociación AGAEM el haberme invitado a participar en esta mesa redonda, y también quisiera agradecer la presencia del señor Maragall porque muestra el interés, la sensibilidad que la Administración tiene que tener por una enfermedad que tanto impacto causa en la sociedad. Yo voy a hablarles sobre el trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos. Siguiente, por favor. Como saben, la enfermedad es una enfermedad heterogénea e imprevisible, tanto en su presentación, curso y evolución. De forma global podemos decir que un 80% de los pacientes debutan con una enfermedad que llamamos remitente recidivante, caracterizada por brotes e inflamación. Y que con el tiempo, 10, 15, 20 años, un porcentaje de estos pacientes presentarán un incremento progresivo de su discapacidad que llamamos forma secundariamente progresiva. Siguiente. Antes, por favor, perdón. Para la primera fase de la enfermedad, pues ya nos ha hablado el doctor Montalbán que disponemos de fármacos relativamente eficaces, los interferones, el acetato de glatilamero. Siguiente. Pero hay un subgrupo de pacientes que tienen mucha actividad inflamatoria, que van presentando brotes muy frecuentes, brotes que van dejando secuelas que se acumulan y que hacen que en muy poco tiempo el paciente tenga una gran discapacidad. Para este tipo de pacientes no disponemos de una terapia eficaz. Siguiente. Tampoco tenemos una terapia eficaz cuando el paciente llega a la fase secundariamente progresiva y tiene una alta discapacidad. Siguiente. Algo ha cambiado con la mitoxantrona en los últimos tiempos, pero es una terapia que está limitada por su cardiotoxicidad. ¿Tenemos la necesidad de ensayar nuevas terapias en la esclerosis múltiple? La respuesta es que sí. Siguiente. La causa de la esclerosis múltiple no la conocemos, ya nos lo ha dicho el doctor Montalbán. Siguiente. Pero de forma muy esquemática podemos pensar que la causa es un mal funcionamiento del sistema inmune que reconoce como externo, como si no fuera propio, la miolina y que la ataca como medida de defensiva desencadenando la enfermedad. Siguiente. Una alternativa terapéutica, por tanto, podría ser
Siguiente. Destruir este sistema inmune, siguiente, y darle a este paciente el sistema inmune de una persona normal. Es lo que llamamos trasplante alogénico. Una posibilidad terapéutica que tal vez cure la enfermedad, pero lo que hemos de pagar por esta curación es tan alto que es imposible que lo llevemos a cabo. Hay una toxicidad que llega hasta el 40%, una toxicidad grave que puede ser mortal. Otra alternativa sería, siguiente, la de destruir este sistema inmune, siguiente, y darle al paciente sus propias células madre de la médula ósea, con la idea de que estas células madre desarrollen un sistema inmune nuevo, un sistema inmune que no reaccione de forma normal. Es lo que llamamos el trasplante autólogo. ¿Conseguimos que se cree un nuevo sistema inmune? Probablemente no, pero que sí que cambia la historia de la enfermedad en algunos pacientes. Siguiente. En realidad, la idea de hacer un trasplante autólogo en la esclerosis múltiple es una idea muy simple. Yo, que no tengo ni idea de ordenadores, cuando se me queda colgado el ordenador, lo que hago es reiniciar el programa y normalmente funciona. Si fuera un informático, lo que haría es buscar cuál es el error y lo que haría es arreglar ese error. Pero en la esclerosis múltiple no sabemos dónde está el error. Entonces lo que decidimos es cambiar, reiniciar el programa, hacer un nuevo sistema inmune que responda de forma normal. Claro, siguiente, esto no solamente es una idea simple, es una idea simple avalada por estudios experimentales en el animal de experimentación y en casos aislados de pacientes que tenían una esclerosis múltiple, que desarrollaron un cáncer hematológico y que por este cáncer se les tuvo que trasplantar y que se vio que muchos de estos pacientes o algunos de estos pacientes la enfermedad se curaba o incluso que la enfermedad pues permanecía estable. Siguiente. ¿En qué consiste? Pues al paciente se le estimula la producción de estas células madre inoculándole una sustancia subcutánea. Al cabo de pocos días estas células madre ya están en la sangre y lo que se hace es recogerlas y se hace la recogida pues como si hiciéramos una donación normal de sangre. Una vez están en la periferia, las guardamos y además las podemos limpiar si queremos. Siguiente paso es, Siguiente paso es que le destruimos el sistema inmune con quimioterapia y reinfundimos lo que habíamos guardado. Siguiente. Claro, hemos de pagar un precio por este tipo de tratamiento. Siguiente, es una toxicidad que llamamos inmediata, que depende mucho de la experiencia del centro donde se hace el trasplante, depende de la edad del paciente. Sabemos que el riesgo es muy alto en pacientes por encima de los 50 años, depende de la discapacidad del paciente. En pacientes que están muy discapacitados, que ya no son ambulatorios, el riesgo es muy alto. Y además depende del tipo de medicamentos que utilicemos para realizar el trasplante. De tal forma que la mortalidad puede ir desde el 0%, que es lo que hemos obtenido nosotros en nuestro centro, hasta un 8% de mortalidad. Siguiente, pero además hemos de tener en cuenta otro problema, y es que puede haber una toxicidad tardía a largo plazo, por ejemplo, infertilidad en todas las mujeres que tengan mayor de 37 años. Y si hemos utilizado radioterapia en el trasplante, cosa que nosotros en nuestro protocolo no lo utilizamos, pues se puede producir un cáncer secundario a largo plazo. Siguiente. ¿Cuándo hemos de trasplantar? Si lo trasplantamos muy tardíamente, lo que está predominando es la degeneración, el daño axonal. El trasplante no hará nada. Probablemente lo tendríamos que hacer, anterior por favor, muy precoz. ¿Pero cuánto precoz? El problema de esta enfermedad es que no disponemos de marcadores que nos diga qué paciente va a ir bien y qué paciente va a ir mal. El paciente que va a ir bien le pondremos en los tratamientos que ya nos ha dicho el doctor Montalbán, y el paciente que sepamos que va a ir mal haremos algo más agresivo. Pero en la enfermedad no lo sabemos bien. Ya vamos conociendo alguna cosa más, pero todavía nos falta. Siguiente. Estas son las características de los 14 pacientes que hemos trasplantado. En realidad hemos trasplantado 15 pacientes, todos son iguales, pero estos formaron parte de un estudio. Eran pacientes jóvenes, mayoritariamente mujeres, con una mediana de edad de 3 años. Mayoritariamente eran formas secundariamente progresivas, pero 5 de los pacientes eran formas remitentes recidivantes. La mediana de estos pacientes ya necesitaban un apoyo para caminar. Eran pacientes muy activos, habían tenido el año previo al trasplante entre 3
y 6 brotes. Eran pacientes que durante ese año habían perdido un punto en su discapacidad, habían empeorado por progresión de la enfermedad y además eran pacientes que todos ellos no habían respondido a las terapias que utilizamos de forma habitual. Siguiente. Y lo primero que podemos observar es que no hubo una toxicidad grave en ningún paciente. Eso sí, todas las pacientes que tenían mayor de 37 años acabaron teniendo una menopausia precoz. Siguiente. Y el segundo punto importante es que a 4 años cerca del 80% de los pacientes estaban estables. Es decir, su discapacidad no había aumentado 4 años después. Vamos a analizarlo con más detalle, por favor. Siguiente. 3 de los pacientes empeoraron. Estos 3 pacientes eran 3 pacientes que todos ellos necesitaban 2 apoyos para caminar. Siguiente. 4 pacientes mejoraron su discapacidad. Siguiente. Y en 7, el EDS, que es la forma como evaluamos la discapacidad, se mantuvo estable. Pero si los analizamos de forma más detallada, veremos que en 4 de los pacientes todo seguía igual, pero en 3 de ellos el tiempo que tarda el paciente en recorrer una distancia determinada era algo peor. Es decir, que estaban similar desde el punto de vista de la discapacidad por esta escala, pero no exactamente igual 4 años después. Siguiente. Y en cuanto a los brotes, pues un resultado también muy espectacular. De 48 brotes que presentaron todos los pacientes el año previo, a 9 brotes a lo largo de 6 años. Pacientes que habían presentado 6 brotes, 6 años sin brotes. Pacientes de 6 brotes, ningún brote. Ahora, había también pacientes que continuaron siendo activos. Este paciente, por ejemplo, había presentado 6 brotes al año y pasó a tener un brote al año y tener una menor discapacidad que le iba provocando las secuelas de estos brotes. Siguiente. Además, también observamos una mejoría en la resonancia. Esta sería la resonancia de una paciente antes de trasplantarse, que vemos estas lesiones blancas, que es lo que hemos llamado antes la carga lesional, y podemos verla al cabo de un año, después del trasplante. Vemos que estas manchas blancas han disminuido. Siguiente. Es decir, una disminución de la carga lesional que no se produjo solo en el primer año, sino que también continuó en el segundo año y también continuó en el tercer año. Y además, una ausencia de actividad inflamatoria, pues no había lesiones captantes de contraste en las resonancias, excepto en un paciente que tuvo una única lesión, a pesar de que hemos hecho 87 resonancias en estos pacientes y un periodo de tiempo entre 3 y 6 años. ¿Siguiente? Hacía la pregunta al principio, ¿conseguimos un nuevo sistema inmune? Pues yo creo que no. Esta gráfica lo que intenta demostrar es que cuando las células inmunes se forman a partir de células memoria, es decir, de células que han continuado estando dentro del organismo a pesar de que les hemos dado la quimioterapia. Siguiente, y esto lo que quiere demostrar, simplemente que esta terapia probablemente se trata más de una terapia inmunosupresora que quita la inflamación y que la quita inflamación de una forma muy importante y durante muchísimo tiempo. Siguiente. ¿Qué conclusiones podemos sacar de este estudio? En primer lugar, que es un estudio con muy poquitos pacientes, pero que la toxicidad, al menos realizando el trasplante tal como lo hicimos nosotros, pues es asumible. Y segundo, que en este subgrupo de pacientes, no para todos los pacientes con esclerosis múltiple, sino para este subgrupo de pacientes tan activos y que van tan mal, pues a los 4 años del trasplante tenemos una alta probabilidad de enlentecer la progresión dentro de los márgenes que ya he comentado antes y que hay una clara mejoría en la actividad inflamatoria, tanto evaluada por la resonancia como por los brotes. Siguiente. ¿Qué sabemos sobre el trasplante en otros sitios? Pues sabemos que 200 pacientes en todo el mundo han sido trasplantados. Del análisis de los primeros 85 pacientes que se trasplantaron aquí en Europa, lo que obtenemos es que a los 3 años el 73% de estos pacientes estaban libres de progresión por el EDS. Pero también hemos aprendido otras cosas, y es que es un tratamiento agresivo y que tiene mortalidad. 7 de estos 85 pacientes fallecieron, en 2 casos por progresión de la enfermedad y en 5 casos por toxicidad. ¿Qué hemos aprendido? Pues hemos aprendido que el centro donde se hace el trasplante es importante,
que la edad es importante y que el paciente no debe estar, todavía debe ser ambulatorio para trasplantarse. Y además hemos aprendido que hay ciertos tipos de terapias. Todo es lo mismo, es un trasplante, pero las terapias pueden ser muy diferentes para llevar a cabo el trasplante. Pues bien, algunos tipos de terapias todavía dan demasiada afectación, demasiada toxicidad como para que sean utilizadas. En definitiva, que tenemos unos resultados que nos permiten pensar que este tipo de tratamiento tiene un papel en algún paciente, en un subtipo de pacientes con esclerosis múltiple. Si el riesgo y beneficio de esta terapia es superior a lo que estamos haciendo hoy en día con la mitosantona, es algo que solamente lo podemos responder a través de un ensayo clínico. Y este es el ensayo clínico que se va a hacer aquí en Europa, con muchos centros, y en el que nosotros esperamos participar si nos dan la aprobación del Ministerio de Sanidad. Siguiente. Solamente me queda reconocer que este tipo de trabajo no es el fruto del esfuerzo de una persona individual, sino que es el fruto del esfuerzo de muchas personas, y a todas ellas mi agradecimiento. Pero sobre todo, en especial, a los pacientes que entraron en este tipo de ensayo, aceptando el riesgo de toxicidad potencial y la incerteza de su eficacia. A todos ellos, gracias. Y a ustedes, gracias. Buenas tardes. Fem 5 minuts de descans i continuem. Així podeu estirar una mica les cames també, no? Que ens parla del futur de la teràpia gènica. Endavant. Buenas tardes. ¿Se me oye bien? Bien, yo me voy a sumar a los agradecimientos a la organización y también quiero agradecer a todos los presentes por estar aquí y las palabras del señor Maragall. Bien, a mí me toca hablar de un tema. Se ha hablado hasta ahora de presente y de realidades y yo hablaré más de futuro y de posibilidades. Bien, la terapia génica para muchos es todavía un poco suena a ciencia ficción, pero